Imaginemos una manifestación en Moscú, en la Plaza Roja. 1000 personas salen con pancartas que dicen Putin, lárgate, tirano, muere. Y en las pancartas está escrito, eres peor que un perro. ¿Qué piensan? ¿Cuánto tiempo podrán estas personas llevar sus pancartas y banderas, digamos, de los Estados Unidos de América en la Plaza Roja? Y ahora Kiev, la calle Zhreshchatyk o la Plaza Maidán, padres de hijos asesinados y de hijos que están combatiendo. Pancartas, la guerra solo la necesitan los ladrones en el gobierno. Abajo Zelensky, los corruptos a la horca. Quiten la censura de nuestra... Y cosas por el estilo. Creo que tendrían entre 15 y 45 minutos de tiempo para que la mitad de ellos termine en la cárcel. Y aquellos que luego subieron la imagen a las redes sociales serían arrestados, igual que los que ya habían sido arrestados antes, y algunos desaparecieron. Irán ya ha demostrado como un régimen dictatorial, realmente un régimen dictatorial, en el que los servidores del pueblo se sienten como reyes, se derrumba cuando la gente sale a manifestarse. Con fuego directo contra los manifestantes, fueron asesinados entre 30 y 35 mil protestantes. Probablemente pensaron que en el país con la dictadura más aterradora del mundo, en el país donde gobierna un rey llamado Trump, un tirano, un loco, donde no hay ni un gramo de libertad y se requiere un valor cívico increíble para salir a protestar. La gente sale a las calles. Adiós. Salen con sus hijos llorando, sollozando, pero salen porque no pueden quedarse en casa. ¿Y cuánta gente fue asesinada, acribillada? Quienes intentaron contar sobre este evento en las redes sociales, ¿cuánta gente fue privada de su libertad? A sus familiares los pusieron bajo vigilancia y escuchas permanentes. ¿Cuántos de ustedes piensan lo mismo? Damas y caballeros, ¿y quién de ustedes pensó que las protestas populares masivas llamadas No tenemos reyes o No a los reyes llevarían al derrocamiento del régimen del usurpador que engañó al pueblo y falsificó los resultados de las elecciones? Bueno, yo terminé en la Casa Blanca y llevo a cabo la política más agresiva hacia los habitantes de mi propio país que jamás haya existido en el continente americano. La más agresiva. Bueno, imagínate eso. Estás viendo las noticias o revisando tu feed en una tranquila noche de sábado, esperando por supuesto el habitual flujo de titulares triunfales de los medios tradicionales, sobre cómo decenas de millones de estadounidenses indignados salieron a las calles y finalmente derrocaron a la tiránica administración de Trump en un grandioso levantamiento no violento de la democracia. Eso es exactamente lo que prometieron toda la semana, ¿verdad? Miles y miles de manifestaciones de sin reyes en todo el país, la protesta más grande en la historia moderna de Estados Unidos. Pero luego empiezan a llegar las imágenes reales. Y en lugar de una gran revolución, en lugar de una poderosa ola de estadounidenses enojados exigiendo justicia, ves a liberales blancos mayores con pancartas impresas de antemano, máscaras de antifa y, oh, alegría para mi corazón, banderas comunistas con la hoz y el martillo. E incluso a alguien que rocía en el edificio federal la frase «Mata a tu agente local de IC». O sea, a un policía, ¿verdad? Y de repente te das cuenta de que esto no es un movimiento, es una crisis nerviosa. Beosa. Este fin de semana, el mundo observó con horror cómo la extrema izquierda intentó por tercera vez organizar una protesta masiva, unida, por supuesto, absolutamente orgánica, no pagada ni financiada desde el extranjero. El Día sin Reyes en todo el país. Bueno, lo que los organizadores prometieron como un cambio tectónico en la política estadounidense, la movilización de millones en 3.300 eventos en los 50 estados, terminó siendo lo que solo se puede describir como el equivalente político de una fiesta estudiantil de extrema izquierda que terminó con la policía llegando al lugar. En Los Ángeles, los izquierdistas de No Kings empezaron a romper bloques de cemento y a guardarlos en los bolsillos antes de dirigirse hacia los agentes federales del DHS. Los manifestantes atacaron a los agentes federales de las fuerzas del orden, literalmente con bloques de cemento. Además, algún loco incluso pintó con aerosol «Mata a tu agente local de IC» en el edificio federal. Y al final hubo decenas de arrestos. Estas eran imágenes de Portland, imagínense. Las fuerzas del orden adoptaron una política de cero tolerancia hacia la violencia y reprimieron duramente a estos manifestantes, lo cual fue un modelo que se repitió en todas las ciudades del país.
Las fuerzas del orden no iban a tolerar tonterías. Como ya mencioné antes, esto no es un movimiento, es un colapso. Esto es un colapso colectivo de algunas de las personas más neuróticas del planeta. Bienvenidos al desastre espectacular, caótico y autodestructivo llamado No Kings 3.0. Probablemente esta es mi foto favorita de hoy. Aquí está una mujer blanca liberal que probablemente vive sola con sus gatos. Y miren su cartel. Oh, perdón, me corrijo. Ella vive sola con su perro. Mi perro es más inteligente que Trump. Y esta palabra den se escribe letra por letra. Den. Aquí está probablemente mi foto favorita del día. Una mujer blanca liberal que probablemente vive sola con un perro. Y su cartel. Mi perro es más inteligente que Trump. Damas y caballeros, para que quede claro, la palabra den se escribe than, no den. No con la letra I, sino con la letra A. Este es el Partido Demócrata de hoy. Ni siquiera sabe cómo se escribe una palabra. Y además ni siquiera lo revisan. Nadie lo dijo mejor que Scott Jennings. Es uno de, digamos, las estrellas de la televisión actual. Mira, lo invitaron a CNN para que hubiera un poco de equilibrio, por así decirlo. Y ahí el equilibrio se inclinó tanto hacia el conservadurismo y los republicanos que él opaca a todos los demás presentadores juntos. Entonces, él dijo, vi personas con banderas de la hoz y el martillo en Nueva York, banderas de Hezbollah, banderas de Hamas, banderas palestinas, pancartas de boomers liberales, algo extraños. Bueno, boomer es de mi edad, ¿verdad? Eso es bastante representativo de la coalición demócrata. Y son ellos son quienes financian esto, por cierto. ¿Te refieres al boomer o qué? Bueno, está bien. ¿No hay demasiada libertad de expresión en un país gobernado por un rey dictador? Una cuenta en X escribió que participaron 9 millones de personas, pero X, según dicen, participó en las protestas contra Trump. Ningún manifestante fue asesinado. Millones de iraníes protestaron contra el ayatolá y 30,000 fueron asesinados, fusilados por francotiradores, ahorcados en grúas. ¿Ven la diferencia? Cada vez más personas notan la absurda contradicción de estas manifestaciones, especialmente aquellas donde se despliegan las banderas del verdadero régimen tiránico, responsable de la muerte de cientos de millones de personas, las banderas de ese, con la hoz y el martillo. Esto es bastante revelador para la coalición democrática, por cierto, son ellos quienes la financian. Y entonces pienso, si Estados Unidos mira esto y se pregunta qué representan los dos partidos, lo entienden bajo el principio de no a los reyes, no. Yo pienso, si ustedes son estadounidenses... El simple hecho de que la gente pueda protestar tan libremente en la calle contradice completamente aquello contra lo que supuestamente están protestando. Ellos contradicen sus propias palabras con el simple acto de decirlas. Las protestas a nivel nacional bajo el lema No Kings, que se llevaron a cabo el sábado en Estados Unidos, no son un movimiento popular espontáneo. Según una investigación de Fox News, detrás de ellas hay una red coordinada. Aproximadamente organizaciones con un presupuesto anual combinado de alrededor de 3,000 millones. El coordinador oficial de la marcha principal en St. Paul, Minnesota, fue la organización Indivisible. Una gran estructura de cabildeo demócrata que por supuesto es financiada por George Soros. Sin embargo, el jugador clave en las sombras resultó ser Neville Roy Sinkham, el magnate tecnológico estadounidense que ahora vive en Shanghái, China, un comunista convencido, y el principal patrocinador de una extensa red de organizaciones socialistas y comunistas radicales en Estados Unidos. Mucha libertad de expresión para una monarquía. Eso sí es libertad de expresión. Y sabes, te lo digo así. ¡Bingo! Scott dio justo en el blanco. ¡Bingo! Allá hay tanta libertad de expresión, ¿verdad? En un país gobernado por un rey dictador. ¿No es así? Pero si en los Estados Unidos de América cualquier persona puede salir a la plaza o a la calle y gritar que quiere derrocar al gobernante, al tirano, y no le pasa nada por eso, entonces eso es una locura. Si protestas contra la restricción de tu libertad, pero el simple hecho de que puedas protestar demuestra que tu libertad no está siendo restringida, entonces, ¿cuál es el sentido de sacar a millones de personas a la calle? Alguien lo necesita. ¿Quién es capaz de hacer eso? ¿Quién está detrás de estas protestas? ¿Quién las financia? ¿Quién las organiza? Entonces, con todas estas acciones llamativas y contradictorias, ¿qué demonios está pasando aquí en realidad? Entonces, además de las ONG financiadas por Soros,
¿Qué es lo que realmente motiva a estos boomers blancos adinerados para que cometan semejante absurdo? Un psicólogo de Nueva York tiene una perspectiva interesante sobre esto y te va a sorprender por completo. Un psicoterapeuta de Nueva York llamado Jonathan Alper, quien escribió un artículo analizando críticamente la última manifestación de No Kings hace unos meses, volvió a aparecer este fin de semana y dio una evaluación bastante interesante de todo lo que sucedió. Él realmente confirma que muchos de los participantes en estas manifestaciones sufren de neurosis. Las personas que salieron, muchos de ellos mayores, muchos jubilados, admitieron ante la cámara que no podían disfrutar de sus vacaciones. No podían disfrutar del tiempo con su familia o seres queridos. Todo es por su obsesión psicótica con Donald Trump y por eso un psicólogo afirmó que estas personas no están protestando, están automedicándose. ¿No es interesante? No están protestando, se están intoxicando, están usando el mitin político. Así como un adicto usa una sustancia para un alivio temporal, por el golpe de dopamina de la indignación colectiva, por la ilusión de que están haciendo algo significativo mientras su movimiento se desmorona silenciosamente a su alrededor. Y para mí, lo más sorprendente de este análisis es que el psicólogo definió la política como una especie de religión para estos manifestantes, ¿verdad? La política se ha convertido en la nueva religión para la izquierda radical, y en muchos sentidos debo admitirlo. Ahí está, justo frente a ti, ahí está toda la esencia en dos palabras, ¿no es así? Cuando privas al mundo de lo trascendental, cuando secularizas absolutamente todo. Eso es lo que el mundo moderno ha intentado hacer durante el último siglo. Cuando relegas las iglesias al ámbito privado, expulsándolas de la esfera pública, el propio espacio público se vuelve sagrado. El gobierno se convierte en tu nueva iglesia, la política se convierte en tu nueva religión evangelista. Y ahora el enemigo político es demonizado y tus protestas se convierten en una asamblea evangélica, pero en lugar de esperanza, transformación y gracia, básicamente te quedan los viejos y buenos llamados paganos a los sacrificios humanos. Hace tiempo que decimos que lo que está pasando es una religión desde hace mucho, porque es imposible llegar a la gente y demostrarles algo si ya han creído. Fíjense, creyeron, no lo averiguaron, no lo comprobaron, no se aseguraron, simplemente creyeron y ahora siguen creyendo. O sea, no importa lo que les digas, ni los hechos que les presentes, de ninguna manera les entra en la cabeza, no los mueve de su posición, no los convence. Créeme, lo he intentado. Mostré pruebas 100% contundentes que no causaron ninguna impresión. E incluso si la persona, al hablar conmigo, se veía obligada a estar de acuerdo, al día siguiente escuchaba de ella exactamente lo mismo que me había dicho antes. Y se olvidaba por completo de que había dicho sí, tienes razón. Eso por supuesto es una tontería, eso por supuesto no es así. Justo un segundo después de haberlo dicho, su creencia volvía. La fe volvía a él y cualquier recuerdo de hechos o pruebas que le molestaran se disolvía y desaparecía. Pero además de la fe, hay un componente técnico que se llama finanzas. Alguien tenía que planear, organizar, preparar y llevar a cabo una enorme movilización en una gran cantidad de ciudades. Esto requiere una organización muy seria, un financiamiento muy serio. Entonces, ¿quién está detrás de estas protestas? ¿A quién le conviene esto? Aquí está Indivisible, lo que les dije, es una organización política nacional con recursos considerables que es financiada por Soros. Es precisamente esta organización la que figura en el permiso para realizar la marcha principal en Minnesota. La estructura se posiciona como una especie de organización democrática de defensa, que simplemente coordina sus acciones con grupos de izquierda radical. Y aquí está lo principal. El arquitecto de estos grupos de izquierda radical, la persona de la que ya he hablado, Neville Roy Singham. Nació en 1954 en Midtown, Connecticut, en una familia de un científico marxista-leninista, como él mismo dice. En su juventud se unió a la Liga Revolucionaria de Trabajadores Negros. Él es indio pakistaní, no es negro. Trabajó en la fábrica de Chrysler en Detroit, donde el FBI lo registró como potencialmente peligroso.
En los años 90 construyó una empresa tecnológica llamada ThoughtWorks, que vendió en 2017 por casi $800 millones. El dinero obtenido se convirtió en el combustible para una red revolucionaria. Hoy en día Singham vive en Shanghái y es un defensor y promotor de las ideas de Mao Zedong. Cofundadora de la organización estadounidense Code Pink y exdirectora de campaña electoral de Jerry Brown, en 2017 se casó con Singham en Jamaica. La boda se convirtió en un congreso fundacional. 4 días de conferencias, bailes y charlas nocturnas sobre la guerra popular, un término de Mao. Singham llama a su esposa una encantadora agitadora. Fox News rastreó 223 transacciones por un total de 591 millones que pasaron por 5 continentes desde 2017 hasta 2020. Eso es solo lo que encontraron. Según la evaluación de expertos nacionales de Estados Unidos, el objetivo final de la red no es lograr reformas políticas específicas dentro de Estados Unidos, sino debilitar a largo plazo a la sociedad estadounidense como sistema. Y hay que decir que han tenido logros significativos. El modelo reproduce la doctrina de Mao sobre la guerra popular, una red descentralizada, y con la movilización de instituciones civiles sin un enfrentamiento militar directo. Las protestas No Kings son un ejemplo clásico de cómo, Hayek ya lo he mencionado muchas veces, este filósofo, sí, lo llamaba el camino hacia la servidumbre. Al declarar la lucha contra los tiranos, el movimiento sirve a los intereses del sistema más tiránico y totalitario del planeta, el Partido Comunista de China. Luchamos contra la tiranía, imponiendo ideas de tiranía para una persona que piensa. La tarea principal es distinguir quién, en realidad, está financiando este espectáculo. Para aquellos de ustedes que no conocían a Nick Shirley antes de su gran revelación del fraude en Minnesota hace apenas unos días, escuchen lo que le dijo al presidente Trump hace 3 meses. Sí, me llamo Nick Shirley, tengo 23 años, soy un periodista de YouTube completamente independiente y en el último año o algo así pude visitar 15 países. He hablado con personas en pandillas en Brasil, en las favelas, en prisiones secretas, pero aún así los lugares más peligrosos en los que he estado han sido aquí, en los Estados Unidos, lamentablemente. Y tuve la oportunidad de mostrarle a la gente las protestas de Antifa aquí, en los Estados Unidos, y no hay nada natural en lo que están haciendo aquí, en los Estados Unidos. He visto cómo traían a personas en autobuses desde diferentes países. Vi cómo a la misma mujer de la protesta en Atlanta la llevaban a la protesta en Washington y luego a Nueva York. En lo que hacen no hay nada honesto y tienen sus propios carteles. He visto exactamente los mismos carteles aquí, en Washington y también en Londres. Es una gran organización y toda una corporación que ellos manejan. Y la gente puede preguntar, ¿qué nos puede pasar como estadounidenses si vamos? Bueno, te llamarán fascista, te llamarán nazi y te desearán la muerte, porque a mí me desearon la muerte. Y literalmente la semana pasada, en Portland, Oregón, vi como una mujer quedó atrapada en su auto, rodeada por Antifa. Su hermana me escribió después de ver el video. Ella dijo, la única razón por la que creo que mi hermana estuvo a salvo es porque tú estabas ahí grabando. También fui ahuyentado por un miembro de Antifa que dijo que me iba a sacar de ahí. Y en el siguiente momento vio que un francotirador del DHS le apuntó con láseres al pecho. Si él no hubiera estado ahí, ¿quién sabe qué habría pasado ese día? Estas personas son muy peligrosas y la gente se pregunta, ¿cómo lo hacen? La razón es que estas ciudades no hacen cumplir la ley. ¿Y por qué estas personas deberían preocuparse si la ley no se cumple? Y no somos de extrema derecha, ni estamos muy equivocados, simplemente tenemos razón, y la verdad sobre lo que está pasando aquí, en América, con estos grupos, es muy peligrosa, y le agradezco a usted, señor presidente, y a su administración por reconocer esto. Muchas gracias. Es una lástima que tengan que pasar por esto, pero muchas gracias. Sí, ustedes llegarán al fondo del asunto, así que es un trabajo muy importante el que están haciendo. Muchas gracias. En realidad, él es muy elocuente. Si escucharon su entrevista, recientemente dio una excelente entrevista con Patrick Bet-David. Básicamente lo que Nick Shirley está diciendo aquí es, he visto mucho en mi vida, y no solo nos enfrentamos a enemigos externos, sino también a enemigos internos, y son crueles, y son reales, y tienen sed de sangre. Yo personalmente recuerdo que tuve enfrentamientos con Antifa en el pasado, y me atacaron diciendo que querían matarme. No son personas que actúan por el bien común. Son sedientos de sangre. Necesitamos orar por Nick Shirley. Necesitamos orar para que más valientes periodistas ciudadanos se levanten.
Y para que nuestra administración bajo el presidente Trump sea lo suficientemente valiente y visionaria como para acabar con este crimen y violencia, América necesita paz. América anhela la paz. Y las futuras generaciones merecen la paz. Pasemos un momento a las noticias. Les hablaré sobre cambios importantes en los frentes, pero ahora algunos anuncios. Trump escribió en Truth Social que Estados Unidos está llevando a cabo negociaciones serias con un nuevo régimen más razonable para finalizar la operación, naturalmente, en Irán. Al mismo tiempo, él amenazó, si no se llega a un acuerdo, el estrecho de Hormuz no se abrirá. Estados Unidos destruirá las plantas eléctricas iraníes, los pozos petroleros y la isla de Kark. Según Trump, ya hay 50.000 militares estadounidenses en la región. Los hutíes entonces, por primera vez desde el inicio de la guerra, lanzaron 2 misiles. Contra Israel, naturalmente. Ambos fueron interceptados. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, en el periodo del 24 de febrero al 24 de marzo del año 26, es decir, un mes, Rusia no capturó, sino que perdió 4 millas cuadradas de territorio ucraniano. Perdió una buena ofensiva de primavera. Según Zelensky, la inteligencia ucraniana determinó que Rusia fotografió 3 veces la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita con sus satélites el día anterior al ataque iraní al lugar, durante el cual resultaron heridos militares estadounidenses. Bueno, no sé si esto es verdad o mentira, no entiendo por qué solo la inteligencia ucraniana se enteró de esto, pero siendo sincero, incluso sin la inteligencia ucraniana, casi estoy seguro de que así fue. Trump declaró en una entrevista con el Financial Times que tiene la intención de quedarse con el petróleo de Irán y está considerando la toma de la isla de Kark, por donde pasa el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Tal vez tomemos Kark o tal vez no. Tenemos muchas opciones, dijo Trump. También informó que en Irán, según él, quedan alrededor de 3.000 objetivos para bombardear. O sea, parece que ya hemos atacado 10.000 objetivos y eso solo Estados Unidos. O sea, la tarea era de 13.000. Quizá un poco menos, quizá un poco más, no lo sé. Según Trump, Irán estuvo de acuerdo con Alemania y con la mayoría de los 15 puntos de las exigencias estadounidenses para terminar la guerra. Esos son los que se transmitieron a través de Pakistán. Él expresó su confianza en que el acuerdo está cerca. Mientras tanto, Irán rechazó esta interpretación. El presidente del parlamento iraní, Jalibaf, de quien ya les hablé, acusó a Estados Unidos de preparar en secreto una invasión terrestre. ¿Cómo se puede preparar algo en secreto si el presidente del país lo dice unas 20 veces que vamos a invadir? Tal vez lo hagamos, tal vez no. La verdad, sinceramente, por alguna razón, en este caso específico, confío más en la interpretación iraní. Hay demasiadas gente exaltada ahí que exigen sangre, sangre y más sangre. Y, al igual que los dirigentes ucranianos, no les importa en absoluto lo que le pase a la población del país. Es decir, a esas mismas personas, al pueblo, que están obligados a proteger. Y ahora le damos la palabra al general King. Así es como el presidente lleva a cabo las negociaciones, ¿no es cierto? Él dice lo que quiere y luego declara: me están presionando. Para que ¿qué piensa? El acuerdo está cerca. Bueno, creo que lo que él hace, obviamente, es usar mecanismos de presión. Es muy bueno utilizándolos. Y eso es lo que está haciendo aquí. Pero en esencia, toda esta operación que estamos llevando a cabo ahora es en sí misma un poderoso instrumento de presión. Sospecho seriamente que no podremos llegar a ningún acuerdo considerando quiénes son los iraníes y cuál es su verdadera naturaleza. ¿Qué? Para llegar a un acuerdo tendrían que entregarnos todas sus capacidades, prácticamente todo. Todo lo que vamos a quitarles físicamente. Y no creo que eso vaya a pasar. De hecho, de todos modos, prefiero una solución militar. Entonces la operación militar consistiría en entrar y tomar el uranio que tienen, ese uranio enriquecido, entrar, tomarlo y sacarlo de ahí. Y ocupar la isla de Kark y desmantelar completamente sus operaciones petroleras y energéticas. Eso sería, la operación militar sería así, sí. La operación militar está dirigida a destruir todo su arsenal de misiles balísticos al máximo. Desde el aire, ya hemos avanzado mucho. En segundo lugar, sus drones, su base industrial, en la que hemos trabajado muy duro este fin de semana. En otras palabras, ese es el potencial futuro. Sí, para destruir los restos de su programa nuclear. Si podemos destruirlo desde el aire, excelente. Si no, tal vez tengamos que realizar una operación terrestre para llevar a cabo temporalmente esta misión sobre el terreno. Y luego, nuestra otra tarea es abrir el estrecho de Hormuz y mantenerlo abierto. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Y supongo somos perfectamente capaces de lograr todo esto.
La principal ventaja de una operación militar sobre la diplomacia es que, en cuanto lleguemos a algún acuerdo con los iraníes, digamos que ellos ceden en todo lo que acabo de mencionar, ¿qué es lo primero que van a querer? Levantamiento de sanciones. Sí. Descongelación de activos congelados. Luego inyectamos miles de millones de dólares en ese régimen, lo restauramos y sobrevivirá por muchos años más. Y en algún momento, ¿qué harán? Volverán exactamente a lo que hacían después de la guerra de 12 días. Volverán a desarrollar misiles balísticos, a trabajar en el desarrollo nuclear. Empezaron a transferir dinero a sus marionetas a través de otras redes, otros bancos, esta vez por Estambul. No han cambiado en absoluto. Eso fue lo que motivó a Netanyahu y a Trump. Ellos vieron esto y dijeron, oh Dios, no cambian en absoluto. ¿Cuánto los hizo retroceder durante esa guerra de 12 días y la operación Martillo de Medianoche que realmente debilitó su potencial nuclear? Inmediatamente regresaron al punto de partida en sus objetivos, y eso es probablemente lo que sucederá si se inyecta capital al régimen como resultado de un acuerdo. Ahora imaginemos por un minuto que, al declarar que terminamos la guerra, que logramos lo que vinimos a hacer como si hubiéramos cumplido, Estados Unidos de América e Israel se retiran dejando al régimen intacto y animado por lo que ellos considerarían su victoria. Pero la situación es mucho más grave si permitimos que este régimen avance. Tendrán misiles balísticos de largo alcance, más allá de sus alcances actuales, y armas nucleares, que es lo que realmente quieren. Eso es inaceptable, y debemos reconocer la realidad de esto. Cuando intentas prevenir algo, es más difícil que lidiar con lo que ya ha sucedido. Y estamos tratando de prevenir algo malo. ¿Y qué han dicho los líderes iraníes sobre Estados Unidos y sobre lo que harán si alguna vez tienen la oportunidad de atacar a Estados Unidos? Durante más de 2 décadas, Khomeini repetía diariamente varias veces, ¡muerte a América! Y en medio de las negociaciones sobre el acuerdo nuclear, salió ante la multitud y gritó, ¡muerte a América! ¡Muerte! La multitud estalló en gritos de entusiasmo. ¿Saben? Una vez conté una historia de un ejemplo que, digamos, un vecino vive detrás de la cerca y todos los días grita por encima de la cerca que tan pronto como junte suficiente dinero para comprar un rifle con balas, inmediatamente matará a tus hijos. Este ejemplo puede aplicarse exactamente aquí. Tan pronto como tengan la oportunidad, decían los iraníes, destruiremos Israel y trataremos de causar el mayor daño y mal posible a los Estados Unidos de América. Al menos eso decían sus líderes. Bueno, por ejemplo, lanzaremos una bomba atómica sobre Washington. Cuando asusas al pueblo todos los días durante décadas, ya no piensan, están impulsados por una sola idea, que es hacerle daño a América. Bueno, a Israel y a América. Eso es absolutamente cierto, como en Gaza y en Cisjordania. Niños de 4 o 5 años vestidos con uniformes militares a quienes les dieron rifles de juguete gritan ¡muerte a los judíos! ¡Muerte a los judíos! ¡Muerte a América! Y cosas por el estilo. Todos lo gritan juntos. Les gusta mucho hacerlo en grupo. Lo recuerdan toda la vida. Lo bien que se sintieron en ese momento cuando gritaban ¡muerte a los judíos! ¡Muerte a América! ¿Creen que se les podrá convencer de algo usando la lógica de Sófocles o Aristóteles? Julio de 2015. 4 días después de la firma del acuerdo nuclear, el humanista declaró, ¿escucharon? Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, toda la nación se estremeció con estos lemas. Y además, la República Islámica de Irán no renunciará al apoyo a sus amigos en la región. Se refiere a los terroristas. Nuestra política no cambiará respecto al arrogante gobierno estadounidense. Esto fue justo después de la firma del acuerdo, noviembre de 2015. Transcripción oficial del sitio de Khomeini. Deben saber que su lema, muerte a América, y el grito del pueblo iraní tienen una base racional y poderosa. Febrero de 2019, en el 40 aniversario de la Revolución Islámica. Khomeini declaró que el lema Muerte a América significa muerte a los líderes de Estados Unidos, a Trump, John Bolton y Pompeo. Por alguna razón, destacó a esos 3. Él agregó, esto significa muerte a los gobernantes de Estados Unidos. El pueblo iraní no dejará de decir muerte a América. Mayo de 2025, Khomeini declaró, muerte a América. Y ahora agregó, muerte a Inglaterra. Luego lo pensó y añadió, y muerte por supuesto a Israel. Digo, muerte a los infieles.
Bueno, o sea, eso no es correcto. Pero en verdad no es correcto, y los chinos no le provocaban ataques de ira. En realidad, nuestra planificación respecto a este régimen comenzó cuando ellos llegaron al poder. Y cuando mataron por primera vez a más de 300 de los nuestros en 1983, cuando Reagan era presidente, volaron 2 embajadas y nuestros barracones de los marines, entendimos que estábamos tratando con un enemigo. Así que ya en esos primeros días, el mando central comenzó a planear una guerra con Irán, tomando en cuenta todo lo que ya nos habían hecho. Y después de eso siguieron matándonos. Lo que distingue al presidente Trump de esos 7 presidentes anteriores es que, aunque muchos de ellos lidiaron con Irán, que mataba a estadounidenses, todos esos 7 presidentes enfrentaron su agresión y sus acciones desestabilizadoras. Y ninguno de ellos estuvo realmente dispuesto a enfrentarlos de una manera significativa. Y me gusta mucho lo que dices en la introducción. El presidente Trump está tratando de poner fin a esta experiencia de 47 años. Ese es el objetivo de lo que está sucediendo aquí. ¿Y por qué? Motivación. Después de una guerra de 12 días, surgió una fuerte motivación para que esto incluyera la destrucción de su potencial nuclear. Lo que el primer ministro Netanyahu y el presidente Trump, basándose en el análisis de sus servicios de inteligencia, se dieron cuenta de que Irán volvió a confirmar su compromiso con todos sus objetivos y metas anteriores. Y eso incluía el desarrollo de armamento de misiles, la ayuda activa por parte de China, el aumento en la cantidad de drones y la reactivación de su programa nuclear. Y finalmente, en cuarto lugar, continuaron financiando a sus marionetas. Usaron varios bancos para esto, movieron el dinero a través de Estambul, cientos de millones de dólares, pero nada cambió. Al contrario, solo se fortalecieron aún más en sus objetivos. Y entendieron, tenemos que hacer algo al respecto. No podemos esperar, porque están desarrollando misiles balísticos de mayor alcance, con mayor capacidad destructiva, están restaurando su programa nuclear con un potencial evidente de uso, y eso creó una sensación de urgencia. Y luego miraron al comandante central, miraron al comandante de Tzahal y sacaron los viejos planes que ya existían y que habían existido durante años. Correcto, eso es lo que los estadounidenses todavía no entienden, que los mulás iraníes, los globalistas de Europa, los comunistas chinos, los anticolonialistas latinoamericanos y todos esos son eslabones de una misma cadena. ¿Cómo, se preguntarán, los progresistas liberales y los yihadistas islámicos encontraron algo en común y se están uniendo en la lucha? El asunto es que ambos odian ver la libertad, no importa lo que te digan. En el mundo solo existen 2 formas de relacionarse. Una es cuando cada persona tiene libertad, libertad para hacer y decir lo que quiera. Libertad para fabricar y vender lo que sea. Libertad, digamos, para hacer lo que quieras con los resultados de tu trabajo. Lo único que limita esta libertad es que no puede violar la libertad de otras personas. Cada quien es 100% libre y ni en un 1% tiene derecho a interferir en la libertad de otro. Cualquier otra forma de existencia es esclavitud. En algunas culturas eres esclavo las 24 horas, los 7 días de la semana. En otras sociedades eres esclavo todo el tiempo que produces algo. En otras, eres esclavo solo parte del tiempo. Digamos, trabajaste 40 horas a la semana, ¿verdad? Y luego recibiste el salario por 20 horas y por las otras 20 horas entregaste tu salario a otra persona. Te van a castigar si no lo entregas. O, por ejemplo, pusiste un mensaje, quiero una red social, y alguien vino, lo quitó y te bloqueó, borró el mensaje, lo que fuera. Porque a él o a alguien no le gustó. O sea, eso no es libertad para nada. Y la diferencia entre una sociedad y otra radica solo en la cantidad o el porcentaje de tiempo que eres un esclavo. ¿Y qué porcentaje de tu tiempo eres relativamente libre? Bueno, ¿por qué relativamente? Porque en cualquier momento quienes dirigen la sociedad pueden decidir que ahora serás esclavo por más tiempo. En cierto sentido, los estadounidenses ingenuos, nacidos en una sociedad creada como una sociedad libre para personas libres, entienden a nivel intelectual que en otros lugares no es así. Pero no pueden imaginárselo en absoluto. Y cuando sacan algunas conclusiones, de todos modos las hacen basándose en que la gente, probablemente en todo el mundo, quiere más o menos lo mismo. Entonces piensan los estadounidenses libertad, pero no es así. Yo diría incluso que aquellos que realmente quieren la libertad son personas bastante únicas. Porque la mayoría de la población del mundo, cuando dicen quiero libertad, en realidad lo que quieren es no ser mandados, sino mandar ellos.
Es decir, bueno, digamos, ellos no quieren ser completamente o parcialmente dueños del mundo, ser dueños de esclavos. No para que los azoten con el látigo, sino para que el látigo esté en sus manos. Y aquí, los antiimperialistas y todos los demás, quienes insisten en que las necesidades de la sociedad deben obligar a los individualistas, a los miembros individuales de la sociedad, a hacer cualquier cosa por el bien de esa misma sociedad, todos ellos realmente odian solo a aquellos que quieren ser libres, libres de ellos, libres de la sociedad, libres de sus obligaciones, libres de todo. Por supuesto, también se odian entre ellos, pero mucho menos porque se entienden entre sí. Un grupo quiere obligar a otro grupo o a toda la población del país a actuar de cierta manera. Por ejemplo, quieren que todos recen a Alá. Ese es un grupo, sí. Los globalistas quieren que todos recen al calentamiento global, o si cambian de idea, al enfriamiento global. Los comunistas son, pero muy honestos. Ellos son ateos. Quieren que les recen. Lo único es que hay quienes solo quieren que los dejen en paz y dicen, nosotros haremos todo lo que queramos y ustedes hagan todo lo que quieran, con la única condición de no molestarnos unos a otros. No se estorben entre sí para hacer lo que la otra persona quiere hacer. Es fácil decirlo, pero increíblemente difícil de hacer, y esas son precisamente esas personas. Son muy pocos. Protestas contra los reyes, claramente manipuladas de manera torpe. Promesas de matar a América, sea lo que sea que eso signifique. Odio hacia Trump. Todo esto encaja en el mismo patrón. En el patrón de rechazo a ese gran experimento que iniciaron los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Eso por lo que usted y yo, damas y caballeros, tanto quisimos ser parte de este gran país. Y por eso el día de obtener la ciudadanía fue tan importante para nosotros. Eso es todo. ¡Vivan los reyes! Estamos con ustedes, todos y cada uno de nosotros. Reyes, príncipes, shahs, césares e emperadores. ¡Larga vida a nosotros! Hasta la próxima vez.